Hermanos, hoy día se van a bautizar varios de nuestros hermanos. Todavía al término del culto nos vamos a reunir con ellos, con los líderes un rato, unos 20 minutos, tal vez media hora con ellos. Hay un candidato nuevo que se está uniendo y los líderes tienen que verificar su profesión de fe de él. No queremos bautizar incrédulos, aunque ninguna iglesia, ni la iglesia de Corinto, ni la iglesia de Éfeso, ni la iglesia de Antioquía ha estado libre de bautizar incrédulos. El Señor nos ordena predicar el Evangelio y nos llama a que al predicar el Evangelio luego el creyente una vez que ha creído en Cristo, una vez que ha creído en el Evangelio, tome la decisión de bautizarse como señal de haber creído en Cristo, como señal de haber muerto al mundo y ahora vivir para Cristo. Pero puede suceder que alguna persona solo se bautice, dé una apariencia de piedad que diga y que muestra ante los demás, ante nuestros ojos naturales, pueda mostrar realmente pues que se ha arrepentido cuando en realidad en su corazón eso no ha ocurrido. No estamos libres de eso. En la iglesia, obviamente desde sus inicios ha habido muchísimos bautizos y muchos de ellos han sido incrédulos. Evidencia de eso es que no están entre nosotros y están en el mundo. Y no queremos hacer eso. Es por eso que al término vamos a conversar con los que se van a bautizar y buscando ver la profesión de fe genuina en ellos. Y aunque fallemos, como les dije, todavía puede pasarse de entre los 6. Podría haber ahí 1, 2, 3 que tal vez no sean creyentes y no nos demos cuenta, incluso con el análisis de los hermanos, de los líderes, también puedan pensar y creer que no son creyentes. Aún así, es parte de lo que el Señor nos ordena hacer como iglesia. Tenemos que buscar verificar que realmente hayan sido nacidos de nuevo. Pero como les dije, no somos el Espíritu Santo para hurgar profundamente en el corazón. A veces se nos ha pasado que se han bautizado incrédulos. Pero justamente para eso me gustaría recordar hoy día aquello que hace, que transforma a una persona incrédula y la hace creyente, y especialmente para los que se van a bautizar, los candidatos a bautizo, porque después del mediodía, posiblemente, quién sabe, podamos determinar que 1 o 2 no lo sean, no lo sé. Podemos fallar incluso en negarles el bautizo, también podemos fallar en eso lastimosamente. Pero, ¿qué es lo que hace a una persona? ¿Qué es lo que transforma a una persona de incrédula a creyente? Estamos estudiando el libro de Génesis y ya estamos todo este año y estamos en el capítulo 4 recién. Y estamos en agosto y todavía ni siquiera llegamos al diluvio de Noé, ¿no? Pero estamos yendo lentamente, versículo tras versículo, y hemos visto en el capítulo 3 que el ser humano ha caído en rebeldía, en enemistad contra Dios. No solamente el ser humano se ha rebelado levantando el puño contra Dios, sino que activamente, y eso es algo que los seres humanos, las personas a veces no ven, pero la Biblia enseña que Dios activamente se ha enemistado contra el ser humano. Ha entrado en enemistad. Y no solamente en enemistad. Aunque la frase que por los años 70, 80 comenzó a escribirse y a publicitarse muy bien en las campañas evangelísticas. Sonríe, Cristo te ama. Una frase muy conocida, que incluso a muchos todavía pegan en sus carros, en sus casas. Una frase en realidad bonita, pero que lastimosamente llevó a pensar a las personas en las campañas evangelísticas de que realmente hay un Dios que no importa tu pecado, igual Él te ama. Y eso es algo que las Escrituras no enseñan. No enseña para nada. Y hermanos de la iglesia, estoy predicando para todos, pero fundamentalmente para nuestros hermanos que se van a bautizar, nuestros amigos o hermanos que se van a bautizar. Así que voy a repetir muchas cosas que usted ya conoce. Y sería bueno que, obviamente, siempre lo recordemos, ¿no es así? Pero miren, hermanos, ¿acaso la Biblia enseña que Dios ama al pecador? ¿Qué dice usted?
La Biblia enseña que Dios ama al pecador. Es una frase muy conocida. Sonríe, Cristo te ama. Se le está diciendo al pecador, al incrédulo, aquel que no conoce a Cristo. No es una frase basada en las Escrituras, y eso es fácilmente demostrado, por favor, con Salmos 5, los textos claves que tenemos para refutar eso. Salmos 5. Mira, por favor, todos, Salmos 5. Versículo 4. Todos, por favor, busquen. Salmos 5, versículo 4. ¿Qué pasó con sus Biblias? ¿No han traído sus Biblias? ¿Se han olvidado? Por salir muy rápido. Aunque sea en el celular, por favor. No hay luz en Tingo y ya no hay celular tampoco. Porque es necesario que lo lean, por favor. Salmo 5, versículo 4. Escucha lo que dice Salmo 5, versículo 4. Usa tu celular, no importa. Yo necesito que veas el texto. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El pecador, o el malo, ¿no es así?, no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Odias y aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 7. El primer salmo que acabamos de leer nos muestra que Dios aborrece al malvado. Ahora, espérate. Fácilmente tú miras al que está a tu costado y dices: él es malo, está hablando de él, no de mí. ¿Sí o no? Es lo que dice. No, malo es el borracho. Malo es el mujeriego, el pegalón de su mujer. Malo es el que... O sea, mira, yo no vengo a la iglesia mucho, pero no soy malo. Soy buena gente. Pero hermanos, la Biblia enseña: no hay bueno, ni siquiera uno. Y eso te incluye a ti, y eso me incluye a mí, y eso incluye a Pablo, y eso incluye a María, la madre biológica de Jesús. Eso incluye a todos los apóstoles, incluso incluye a tu mamá, a tu papá, inclusive a tus hijos, por más pequeños que sean. Eso es lo que enseña la Biblia. No hay justo ni aun uno. No hay bueno ni siquiera uno. Todos se desviaron. Y eso ocurrió desde el Génesis capítulo 3. Todos nos hemos desviado de Dios. Todos no damos la talla en amar a Dios, y nuestras vidas no son santas, perfectas como la de nuestro Dios. Por lo tanto, todos somos malos. Entonces, cuando en el Salmo 5 hemos leído que dice: el malo no habitará junto a ti, pensamos que se refiere a los que no vienen a la iglesia. No, se refiere a cada ser humano. No puede habitar el ser humano en la presencia de Dios. Usted ha escuchado muchas veces seguramente, y hay cánticos, ¿no? Señor, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia. Y esos cánticos que se repiten, 4 acordes y se repite, y la batería sube y luego lo bajan y de nuevo lo vuelven a repetir. Quiero estar en tu presencia. Hermanos, no saben lo que están cantando. Habitar en la presencia de Dios siendo malo es terrible, peligroso. Terrible y peligroso. No, pero Dios es bueno. Espérate, antes de llegar a la bondad de Dios tenemos que hablar de su santidad y su justicia. Dios es santo. Dios es justo. Y por su santidad y su justicia dice que el malo no puede estar en su presencia. El lugar más peligroso del universo es la presencia de Dios, que si descendería en estos momentos, como muchos tanto lo aclaman, nos consumiría. Porque todos somos malos, pecadores. Capítulo 7, por favor.
Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Miren, la razón por la cual Dios está enojado contra el impío todos los días es porque Él es justo. Si Él no fuera justo, Él no estaría enojado contra el pecador todos los días. Versículo 12. No, el Señor te recibe, no hay problema, así como estás. Espérate, ¿por qué entonces el Señor les manda a arrepentirse? Dice, versículo 12, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y es más, el mismo salmista en el versículo 14 dice, yo mismo soy malo. ¿Y cómo lo dice? De esta manera. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha abandonado, y en el hoyo que hizo caerá. Y su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Se me vino a la mente el otro texto donde David dice en el Salmo 51, en maldad he sido formado, en maldad he sido concebido. El mismo salmista David está diciendo que él desde el vientre de su madre es un ser que aunque no está practicando todavía el pecado, ya tiene el potencial de pecado. Hermanos, la Biblia enseña que no hay bueno ni siquiera uno, y que Dios no ama al pecador, porque si lo amara, ¿por qué entonces le pide que se arrepienta? Le pide que cambie su caminar. Bueno, hoy día quisiera analizar entonces un poquito, no mucho, no hay mucho tiempo, Romanos 1, 16 al 17, porque hice la pregunta al inicio. ¿Qué es aquello que transforma a enemigos de Dios a hijos de Dios? Y la respuesta es Romanos 1, 17, por favor. Dice Romanos 1, 17. 1, 16 al 17. ¿Lo tienen? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, este es uno de los textos más mal usados que encontramos, especialmente la última parte. Mas el justo por la fe vivirá. No tienes para pagar tu cuenta, no hay problema. El justo por la fe vivirá. Significa que está confiando de que de alguna manera Dios le va a dar para que pague su cuenta. No va, de repente está postulando a la universidad no sé, son muchos los que están postulando. No, pero el justo por la fe vivirá. Significa que lo interpretan de que solo necesitan tener fe y van a ingresar a la universidad. De repente, ¿compro o no compro ese terreno? ¿Lo compro o no lo compro? No, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, por lo tanto yo creo y lo compro. Terriblemente mal usado este texto. No se está refiriendo a eso. Y ustedes saben que cada vez que a la Biblia se le hace decir algo que Dios no dice, estamos poniendo en la boca de Dios palabras que Él no ha dicho. Entonces, hermanos, el Señor ahí sí muestra con su palabra que quien haga tal cosa será terriblemente, no amonestado solamente, juzgado. Pero bueno, ya llegaremos por ahí. Miren ustedes, Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. El apóstol Pablo está estableciendo claramente que el Evangelio no es solamente una buena noticia. Sabemos que Evangelio es buena noticia para los que se van a bautizar. ¿Qué es Evangelio?
Buena noticia. Viene del griego evangelion y significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero ¿buenas noticias de qué? Buenas noticias, por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha escuchado que alguien, quiero dar mi testimonio para que muchos se conviertan? Y salen al frente, alguna vez lo habrás visto, salen al frente y comienzan a decir, yo antes estaba enfermo, yo estaba con cáncer terminal, pero yo he creído en el Señor. Él es poderoso y sobrenatural y Él me ha sanado. Y así como el Señor me ha sanado, a ti también te puede sanar. Piensan que están predicando el Evangelio. El testimonio personal no es el Evangelio. El Señor no dice que el testimonio personal de una persona tiene poder para salvar a las personas. Ningún testimonio de nadie tiene el poder de salvar a las personas. Yo, qué sé yo, ¿no? Yo no tenía hijos y ahora ya tengo. Gracias al Señor, entrega tu vida a Cristo y el Señor puede hacer cosas poderosas en tu vida. No es el Evangelio. Yo no tenía dinero y el Señor me ha provisto de lo que no tenía. No es el Evangelio. No lo es. El apóstol Pablo establece clarísimamente que el Evangelio no es solamente una buena noticia, sino que el Evangelio es el poder de Dios, pero para un fin específico. Y el fin específico es traer ¿qué cosa? Salvación. ¿Los testimonios son malos? No, no son malos. El problema es que cuando los testimonios se presentan como el mensaje del Evangelio, los testimonios pueden pueden servir como, qué sé yo, una vez que has proclamado el Evangelio y das la evidencia de que nuestro Dios todavía es un Dios sobrenatural y que actúa de manera maravillosa. ¿Puede sanar a quien sea? Claro que sí. ¿Puede resucitar a quien sea? Claro que sí, ha creado el universo. Seríamos tontos pensar que creyendo en un Dios todopoderoso no pueda sanar a alguien. Claro que lo hace, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, pero ese no es el mensaje. El mensaje del Evangelio no es Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar. Aunque Dios prospera, miren ustedes en la iglesia, hace unos pocos años no había ni un solo carro, y miren ustedes cuántos carros hay. Eso no significa que eso es necesariamente una evidencia de mucha prosperidad. Pero hermanos, creo que alguito sí es evidencia. Pero no se predica prosperidad aquí. Porque el mensaje, el poder de Dios para salvación que está en el mensaje, no es un mensaje de sanidad, de salvación, no es un mensaje de prosperidad o de éxito. ¿Te sientes sola? No te preocupes. Ven a Cristo. Él ha llenado el vacío en mi corazón. ¿Te sientes vacío en tu corazón, Minter? ¿Sientes que todo te va mal? Ven a Cristo. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. No es el mensaje. No es ese el mensaje para los que se van a bautizar. Por favor, el mensaje de Dios, el Evangelio en el cual debemos creer, es el poder de Dios para salvación. Y este mensaje es central en la carta aquí de los Romanos. Y a través de estos versículos se está revelando cómo es que el eje de toda la teología paulina es el Evangelio. Es el poder transformador que trae justicia de Dios para la vida del creyente. Ya dijimos al inicio, todo ser humano es malo. Y el malo no habitará delante de Dios, es decir, será condenado para siempre. ¿Cuál es la solución si el hombre está en enemistad con Dios? Si el hombre no busca de Dios, si el hombre aborrece a Dios, ¿cuál es la solución entonces y para un hombre que no ama a Dios y no lo quiere en su vida? La única manera es que Dios envíe a su Hijo y que nos transforme, nos lave de nuestros pecados, nos limpie toda esa maldad y con su Santo Espíritu nos convierta ahora de enemigos a hijos de Dios. Y el apóstol Pablo tiene esa convicción maravillosa.
El apóstol Pablo no está jugando al creyente. El apóstol Pablo tiene esa convicción, de que el evangelio tiene este poder. Es una convicción profunda, tiene una total confianza en él. Por lo tanto, él está predicando este evangelio a donde vaya. Independientemente de la reacción de las personas, el apóstol Pablo sigue predicando el evangelio. Fue a los griegos y los griegos buscaban sabiduría. Fue a los judíos y, en fin, todos ellos, todas las personas estaban buscando un mensaje que les pueda tal vez tranquilizar en cierto sentido, tal vez sus conciencias, que les pueda traer cierta paz respecto al futuro. Y usted ha escuchado que eso es lo que se hace en los inicios de año, generalmente, ¿no? Noche profética. Vamos, tienen que venir 31 de diciembre, noche profética de rompimiento. David, vas a abrir otro horno. Créelo. Manuel, un tasti en la plaza. Créelo, es una palabra profética para tu vida. Créelo, solo créelo. Hermanos, distorsionado el evangelio. Distorsionado la predicación. No se trata de eso. Y el apóstol Pablo sabe que las personas están queriendo un mensaje diferente. Sabe que las personas quieren recibir algo nuevo, algo novedoso, algo en qué interesarse. Y el apóstol Pablo, a pesar de eso, él no cambia el mensaje. Él tiene la convicción de que a pesar de que las personas, la gran mayoría se quiera dormir escuchando el mensaje, Pablo sabe que esto es lo que necesita el ser humano. Esta es la medicina, el poder de Dios radicado en el evangelio. Para muchos esto es locura, pero Pablo permanece firme, de tal manera que llama a los creyentes: no se avergüencen del mensaje del evangelio. No se avergüencen. ¿Por qué el apóstol Pablo tendría que decir no se avergüencen del evangelio? Vean ustedes, en una cultura griega donde la erudición estaba avanzando cada vez más, habían filósofos, los filósofos griegos, los científicos de ese tiempo ya estaban dando sus pasos grandes en la ciencia. Y entonces estaban cuestionando mucho acerca de la vida, de la existencia del ser superior de nuestro Dios. Y entonces el apóstol Pablo se para fuertemente sabiendo que el mensaje que él tiene es locura, es, humanamente hablando, es digno de avergonzarse, es digno de avergonzarse. Escuchen, ¿qué pasaría si yo vengo y les digo: ¿saben qué, hermanos? Quiero predicarles de un Dios maravilloso que te ama. Te ama tanto que Él se ha hecho pobre para que tú seas rico. Dios mío, Teo ya no tendría que trabajar. Anthony ya no tenía que trabajar. ¿Qué sé yo? No sé. Se ha hecho pobre para que tú seas rico. Es decir, Él ha venido dejando su trono de gloria a sufrir y a hacerse pobre para que tú seas rico. Si yo les vengo a dar esa noticia, ¿acaso esa noticia es de vergüenza? No, no es de vergüenza. No habría razón de avergonzarme si yo le digo a Dante: Dante, Dios te quiere hacer rico. Es porque Él es lo que Él quiere. Hay que ser honestos. ¿Acaso usted no desea tener más dinero? Levante la mano quien no desea tener más dinero, para ahogarlo acá, porque sería un mentiroso. Lo vamos a ahogar al hermano Tello. De alguna manera, estoy seguro que hasta el hermano Tello diría: más dinero, construyo la iglesia. Él es muy dadivoso. Él es capaz de entregar toda su vida por la iglesia. Y si tuviera más dinero, seguramente lo quisiera para construir una iglesia, por ejemplo. Todos de alguna manera quisiéramos más dinero.
Y si yo vengo y les digo, hay un Dios que les va a dar más dinero, solo tienen que servirle. ¿Por qué tengo que avergonzarme de ese mensaje? Todo el mundo lo quiere escuchar. Llenamos la iglesia, hermanos. Lo volvemos a llenar y más todavía. ¿Habrá razón de avergonzarme si yo predico que Dios me quiere hacer rico y Él se hizo pobre? No tengo por qué avergonzarme. El científico, el médico, el trabajador del día a día, el campesino, el futbolista, todo el mundo quiere dinero. Y si yo vengo y les ofrezco que hay un Dios que puede cambiar su economía, obviamente me van a escuchar y obviamente se va a llenar la iglesia. No hay razón para avergonzarse de ese evangelio. Pero tal vez alguien puede decir, no, sabes que a mí dinero no me importa. Ok. ¿Y qué tal si te da una enfermedad? O si tienes a tu padre, a tu madre, a tus hijos enfermos. Entonces yo vengo con otro mensaje. Hermanos, hay un Dios que después que se hizo hombre, en sus llagas llevó nuestras enfermedades. Y hay un Dios que te quiere sanar de todas tus enfermedades. Él tiene el poder de levantar a tu mamá con cáncer. Él tiene el poder. Oye, hermano, creo que ya me está saliendo ya. Él tiene el poder de sanarte completamente. Los ciegos verán, el mudo hablará, el cojo va a jugar fútbol. En fin, hay un Dios que puede sanar y te puede sanar. Ven a Cristo, porque el mensaje es que hay un Dios que te puede sanar. ¿Por qué tengo que avergonzarme? Si estoy enfermo, yo quiero escuchar que me voy a sanar. Ese es el mensaje popular. ¿Por qué tendría que avergonzarme? No, ¿qué es lo que haría si realmente ese es el mensaje? Armo campañas evangelísticas multitudinarias y pongo noche de milagros. Jueves, viernes y sábado. Dios va a sanar. Solo en mi tarima. No, yo no tengo que ir al hospital. Ustedes tienen que venir acá. Dios va a sanar acá. La gloria de Dios va a venir acá. Trae a tu gente. ¿Se dan cuenta a lo absurdo que se ha llegado? No es el mensaje del evangelio. Estás deprimido, estás en angustia, estás en depresión. Hay un Dios que te puede sacar de la depresión. Te sientes solo, te sientes que no vales nada. Dios te puede dar valor. Él ha muerto para que tú tengas valor. Tú eres lo más importante en la vida de Dios. Él te puede llevar a ser cabeza y no cola. Y para alguien que está todo decaído, escucha, es verdad, yo quiero ser eso. No es el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo está convencido de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el apóstol Pablo ha predicado constantemente qué es el evangelio. Hasta este punto estoy mencionando muchas veces el evangelio. Y te hago esta pregunta. Si el evangelio tiene el poder, es el poder de Dios para salvar, tiene el poder, es el poder de Dios para convertir a una persona de incrédula, hacerla creyente, de ser enemigo de Dios, transformarlo a hijo de Dios, entonces es un mensaje fundamental y vital que no debe ser transformado. Ahora te pregunto, ¿sabes qué es el evangelio? Pues sí, yo quería hacer eso hoy día, no hay mucho tiempo, hemos tomado mucho tiempo en la liturgia, pero quería repartirles a todos una hojita con un lápiz y darles unos 5 minutos o 3 minutos de que usted escriba qué es el evangelio. Ahora, solamente te lo voy a preguntar y tú en tu mente te lo vas a responder. ¿Qué es el evangelio? Porque de este mensaje depende que tú seas creyente o incrédulo. No importa si eres líder aquí en esta iglesia. No importa si eres como Joshua, ha sido criado desde pequeño en la congregación. Siempre instruyéndole a la vida cristiana. No importa que tengas 30, 40, 50 años de creyente. Si tú no sabes qué es el evangelio, no eres creyente. Te doy 30 segundos
piensa, ¿qué es el Evangelio? ¿Lo puedes definir? Si te pongo el micro aquí adelante, ¿puedes venir y relatarnos qué es el Evangelio? ¿Lo puedes hacer? Especialmente a los que se van a bautizar. Porque el Evangelio es aquello que hace, transforma a incrédulos, los hace creyentes. A aborrecedores de Dios y enemigos de Dios los transforma en hijos de Dios. De nada me sirve que una persona se sane si no es creyente. De nada me sirve que una persona se sane y se haga fiel de la iglesia si no conoce qué es el Evangelio. Porque sanita o sanito, tarde o temprano, morirá y será condenado, porque lo único que nos libra de la condenación eterna es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Te has preguntado? Especialmente para los que van a bautizar. El apóstol Pablo sabe muy bien que el mundo va a rechazar este mensaje. El apóstol Pablo sabe muy bien que la gente no va a recibir este mensaje. Se va a topar con personas muy cultas, se va a tocar con personas campesinas, se va a topar con personas de clase media, se va a topar con todo tipo de razas de personas, y él entiende que todo ser humano aborrece en realidad el mensaje de Dios, pero él igual no lo quiere cambiar. Él sabe que lo van a rechazar por predicar este mensaje, pero él sabe muy bien cuál es y no lo va a cambiar. Está convencido de que a pesar que lo llamen locura y a pesar de que no le crean, incluso lo azoten y lo quieran matar por predicar este mensaje, él va a mantenerse firme. A veces nosotros nos vemos tentados a avergonzarnos de nuestra fe. Puede ser por muchas razones. Razones laborales, razones personales, razones sociales. Y cedemos a la presión, ¿no?, de ocultar o minimizar qué es el mensaje del Evangelio. Pero una vez más, ¿sabes qué es el Evangelio? En la noche, los que se van a parar aquí a dar su testimonio, ellos van a tener que narrar el Evangelio y luego aplicado a sus vidas. Y si te das cuenta, las personas que mejor narran el Evangelio aplicándolo a sus vidas son las personas que prevalecen y se mantienen y perseveran en el tiempo. Por eso los que se van a bautizar tienen que tener la capacidad de primero haber entendido el Evangelio, haber creído en el Evangelio y luego ver cómo el Evangelio ha comenzado a transformar sus vidas. Ahora, no es simplemente el Evangelio un conjunto de principios abstractos. El Evangelio es un mensaje histórico, es un mensaje teológico centrado en Jesucristo. Y el Evangelio, según el apóstol Pablo nos muestra aquí en la carta de Romanos, y la muestra incluso en sus otras cartas, el Evangelio no es otra cosa más que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se había prometido un Redentor, se había prometido un Mesías, alguien que incluso pisaría la cabeza de Satanás. Satanás había hecho caer al ser humano en pecado, lo convirtió en rebelde delante de Dios, y Dios entonces a la serpiente le dijo, o a Satanás en Génesis 3 le dice: maldita eres tú, y luego nacerá un hijo de Eva, nacerá un hijo de Eva que pisará tu cabeza, Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza, Satanás, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? Dios estaba prometiendo en Génesis 3 que enviaría a su... En ese momento no estaba muy bien entendido, o mejor dicho, muy bien explicado, pero se anuncia de que Dios enviaría a alguien quien vencería a Satanás y todas las consecuencias del pecado que trajo Satanás.
Y eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Constantemente se predica y se anuncia: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene el juicio, pero Dios envía a su Mesías. Crean en el Mesías, crean en el Hijo de Dios. No decían todavía Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pero crean, Dios enviará a uno que nos va a redimir, a uno que limpiará nuestros pecados. Y lo promete con Abraham. Abraham le promete un hijo, y no es Isaac ni es Jacob. A Abraham le dice: tú vas a tener un hijo, y en ese hijo serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te maldicen, bendeciré a los que te bendicen. Hermanos, ese es otro texto mal interpretado. Yo soy un bendito de Dios, todo el que me maldice va a ser maldito. No significa eso en el texto. El texto significa que Dios enviará un hijo de Abraham, así como un hijo de Eva. Continúa la promesa: un hijo de Abraham, y en ese hijo de Abraham serían benditas toda la tierra. ¿Quién es ese hijo de Abraham? Jesús. Jesús. Jesús sería ese hijo en el cual encontraríamos bendición. Es decir, el Evangelio implica el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Pero qué más? Bueno, se estaba anunciando a Cristo, se estaba anunciando el nacimiento de Cristo desde el Antiguo Testamento. Pero no solamente quedaba con el anuncio de su nacimiento. El Evangelio también implica la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo fueron parte del plan soberano de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es el asunto. Su resurrección valida su obra redentora y nos da esperanza de nuestra propia resurrección en el futuro. Aun si muramos con cáncer, el Señor nos llama a esperar en Él, porque en el futuro Él nos resucitará para nunca más morir. Pero el Evangelio también muestra o implica o es y tiene que ver con la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, una vez que resucita, asciende a la diestra de Dios Padre y está sentado a su diestra, donde espera su retorno para juzgar el mundo. Entonces, el mensaje del Evangelio es la proclamación de que el ser humano está condenado por un Dios bueno y justo. El mensaje del Evangelio implica entender que el ser humano tiene un único y gran problema. Y ese problema no es que es pobre, no es que está enfermo, no es que no tiene una vida, no es que no tiene un propósito, no. Implica que está separado de Dios, que está en enemistad con Dios. Implica que sus pecados hacen una división entre Dios y el hombre. De tal manera que un día cuando muera, esa persona será condenada para siempre en el infierno. Y las buenas noticias o el mensaje es que Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, en tu lugar, para que tú no tengas que recibir la condena eterna de Dios, sino que tú te conviertas de enemigo de Dios a hijo de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Lo primero que hago es reconozco: Señor, soy pecador. Señor, reconozco que mi mayor problema no es las dificultades en este mundo, como cantábamos. No importa las aflicciones futuras o las presentes. Cristo es nuestra gloria. El que entiende el Evangelio entiende, no es lo más importante en la vida, es lo más importante que necesito. No es estudios, aunque se debe estudiar. Ustedes saben que en casa pedimos a todos los muchachos que estudien y que sean los mejores en sus estudios. Y gracias a Dios lo están haciendo. ¿Deben estudiar y llegar a lo más alto académicamente? Claro que sí. Pero el mayor problema del ser humano no es su falta de educación.
Y que estudien para que puedan tener buena economía, a ver si nos ayudan luego ellos a construir nuestro templo. Pero el problema del ser humano no es otra cosa más que hay un Dios que no perdona ningún pecado, a no ser que crean en Cristo como su sustituto delante de Dios. Ahora, creyendo en Él, creyendo que el Padre castiga en Cristo todos tus pecados y a Cristo le imputa todos tus pecados y a nosotros nos imputa su justicia, quien ha creído en eso comienza a vivir una vida completamente diferente, valorando el perdón de Dios, algo que no lo podía obtener con sus propios medios. Dios se lo ha regalado en Cristo. En Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo se le llama a Jesús? El Salvador. Pregunta, ¿salvador de qué? ¿De qué es que Cristo nos salva? De la ira del mismísimo Dios. Ahora, hasta este punto, yo te aseguro que al menos uno aquí, espero que no sea así, pero lastimosamente es lo más probable, al menos uno en este auditorio ya está pensando, estas son locuras. Eso es lo que Pablo entiende que la gente va a ver. Por eso él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque la predicación de este Evangelio, la predicación de que Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar por mis pecados, para darme vida eterna, perdonando por todo, lavándome completamente todos mis pecados, y ahora me demanda a vivir una vida solamente para Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando sales a la calle a predicar, ¿qué le estás predicando a la gente? Le predicas, hay un Dios creador del cielo y de la tierra que está enojado contigo. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero ¿te das cuenta que es locura? Está enojado con cada una de las personas. Si no se arrepienten, Dios los condenará para siempre en el infierno. Pero envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. El mayor de nuestros problemas es que si Dios no nos perdona, seremos condenados para siempre. ¿Dios prospera? Sí, prospera y mucho. ¿Dios sana? Sí, Dios sana y sana sobrenaturalmente. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios salva. Cuando reconoces que no mereces el favor de Dios y te aferras fuertemente a Cristo. Cuando haces eso, tienes el poder, la fuerza del Espíritu Santo para perdonar a quienes te ofendieron. Tienes la fuerza para poder amar a tus enemigos. Tienes la fuerza para soportar incluso las enfermedades más terribles sin negar tu fe, diciéndole, gracias Señor, me sanes o no me sanes, soy tuyo. Haces todo el esfuerzo por prosperar, porque el creyente obviamente debe buscar prosperar, pero aún así cuando las cosas no le funcionan, él sigue agradecido con Dios porque Dios es su mayor tesoro. ¿Qué es lo que compone el Evangelio? El Evangelio incluye, hermanos, la afirmación de que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Incluye el observar, el narrar, el contar, el decirle a todos que Cristo vino en carne a vivir una vida perfecta y viviendo una vida perfecta. Murió en una cruz siendo inocente en propiciación por nuestros pecados. Incluye también decirle, pero este Dios que murió en una cruz resucitó para que un día nosotros también resucitemos. Y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y un día juzgará a los vivos y a los muertos. Va a regresar para eso. Hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio. Cuando se habla del Evangelio, yo sé que nuestra carne humanamente resiente el poder recibirlo. Pero saben, este es el mensaje que importa. Por más que nuestra carne le dé sueño, este es el mensaje que importa. Este es el mensaje que debe ser proclamado. Este es el mensaje que incluso también tiene que ser vivido. Y por este mensaje es que luego aquellos que han creído en Cristo dicen, yo quiero bautizarme.
en evidencia de que he creído, de que Cristo murió por mis pecados. Yo era el peor de los pecadores. No me importa mi enfermedad, no me importa mi economía. En primer lugar, me importa el perdón de Dios. Y clama a Dios perdón por sus pecados. Cree que lo recibe en Cristo. Le adora para siempre y vive ahora para agradarle. Y entonces toma la decisión de bautizarse como evidencia de que ahora es de Dios, que ha muerto al mundo y vive para Cristo. Y luego, en su vida, puede estudiar, puede casarse, puede hacer negocios, puede viajar, puede vivir y ya todo está bien. Las dificultades vienen y se van. Y algunas se quedan hasta la muerte. Pero eso es todo lo que va a ocurrir. Lo mejor es que estamos en las manos de Dios y nunca nadie nos arrebatará de su mano. Para los que se van a bautizar, pregúntate si tu mayor necesidad es ser perdonado por Dios. Pregúntate si realmente, desesperadamente deseas ser perdonado por Dios de tus pecados. Si es que es así, en la noche estaremos viendo tu testimonio de cómo es que el Señor te ha salvado, cómo es que el Señor te ha perdonado, de tal manera que ahora tú también lo haces con todos aquellos que te ofenden. Y que en medio de tus dificultades puedes seguir diciendo, el vivir es Cristo. Y las dificultades, incluso la muerte, es ganancia. Pongamos de pie.